Ahora sí hay esto, vale. Buenos días. Vamos a comenzar nuestro primer tip del año 2014, que tratará sobre las novedades en SolidWorks 2014. Como siempre, por razones de operatividad, esta presentación la hacemos sin intervención de voz por parte de ustedes, de los asistentes. En todo caso, cualquiera que necesite más información o quiera ampliar la misma, pues no tiene más que bien llamarnos a este teléfono, o aquí está también nuestra dirección de correo genérica para pedirnos información. También a través de la web hay un formulario para solicitar cualquier tipo de ampliación a lo que vamos a ver hoy. Yo soy Ricardo Aguirre, soy el director de desarrollo de negocio de ThinkWorks y está conmigo Noel Rivera del departamento técnico, que hará la presentación, la parte técnica de esta presentación de novedades de SolidWorks 2014. Aquí están nuestros correos de contacto por si también alguien quiere específicamente dirigirse a cualquiera de nosotros dos. Bueno, un poco la idea de estos tips es tratar de incorporar información de una forma sencilla y rápida a nuestros clientes y amigos. Fundamentalmente pretendemos dar información que responda a los retos empresariales relativos a las necesidades que tienen las empresas que desarrollan producto en cuanto a innovación y diferenciación de sus productos respecto a la competencia, la velocidad en el desarrollo de esos productos, el control de los costes, la minimización de los costes de desarrollo de producto y la mejora de la calidad para ser más competitivo en un entorno de mercado global. A eso es a lo que nosotros pretendemos dedicarnos y a eso es a lo que responden estos tips, estos seminarios vía web para dar información, entendemos que es relevante a nuestros clientes y amigos. Nos dedicamos a todo tipo de industria y también estos tips tratan de aspectos que pueden interesar a prácticamente cualquier industria que desarrolle hoy en día producto en nuestro país. Hoy concretamente vamos a hablar de las novedades que incorpora SolidWorks 2014 muy orientadas a los usuarios y siempre con el espíritu y el deseo de ayudar a desarrollar los productos de una manera mucho más eficiente. SolidWorks se desarrolla fundamentalmente combinando dos cosas, las peticiones de los usuarios, de ustedes, y también las nuevas tecnologías que van apareciendo en el entorno de la informática técnica. De hecho, SolidWorks 2014 incorpora más de 150 novedades. Lógicamente, en una reunión como esta, vía web, no podemos contar todas. Comentaremos las más importantes y de estas algunas haremos algunos ejercicios prácticos para que se vea cómo funciona. Hay mucha más información detallada tanto en la web de SolidWorks como en la web de ThinkWorks, también en la propia aplicación, en el propio software. Tenemos una zona en la parte derecha de información donde podemos encontrar en la interrogación, entre otras cosas, las novedades y en formato HTML o incluso en formato PDF podemos obtener un documento con cientos de páginas con todo lujo de detalles de qué funcionalidades hay, cómo se manejan, cómo se utilizan de una forma absolutamente práctica. Para aquellos que tengan licencias de versiones anteriores y no estén en mantenimiento, todo el mundo puede actualizar en caso de que les interese lo que vean su licencia SolidWorks a 2014. Tanto SolidWorks como ThinkWorks tienen todo tipo de facilidades para aquellos usuarios que quieran estar a la última versión, en la última tecnología de su software y por tanto solamente tienen que contactarnos sin ningún compromiso para pedir más información o para hablar de temas de licenciamiento y temas económicos. Sin más, vamos a ir directamente con Noel Rivera a la parte práctica, a entrar en los detalles de estas novedades de SolidWorks 2014. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Ricardo, mi nombre es Noel Rivera y os voy a enseñar un poquito las novedades principales que tiene SolidWorks 2014. Bien, tenemos aquí el software abierto y una principal, por ejemplo, es en documentos recientes. Podéis acceder directamente a los documentos, pero una de las novedades es que tengo un desplegable, el cual me permite abrir el componente en modo lectura o en modo escritura. También, si fuese el caso de un ensamblaje, me permite automáticamente abrirlo en modo aligerado o en modo, por ejemplo, ensamblajes grandes.
Bien, voy a cerrar este de aquí. Voy a tirar un poquito la pantalla para que lo veáis mejor. Ok. Una de las novedades que personalmente a mí me gusta mucho es el entorno de croquis. Normalmente cuando tenemos el croquis insuficientemente definido y ponemos una cota en alguna entidad, al modificar ese valor, el croquis se deforma, pues no tenemos un mayor control del croquis sobre todas las entidades si no relacionamos completamente el croquis. Una de las principales novedades es la creación de una cota sobre una entidad y la cual, una vez modificado su valor, el croquis se escala sin deformarse el contorno del croquis. Es decir, aquí tenemos el valor que modificamos a 80 milímetros. Cuando generemos las siguientes medidas, el croquis automáticamente coge su forma real. Es decir, aquí 140, por ejemplo, 90 milímetros. Y fijaros que el croquis no se ha deformado, incluso si no está suficientemente definido. En versiones anteriores a 2014, tenemos la opción de seleccionar elementos mediante el cuadro de selección. Una de las novedades que ha salido en esta versión es la opción de selección de elementos por lazo. Eso me permite agrupar de una forma más sencilla los elementos en SolidWorks. De tal manera que vamos a hacer que estos dos elementos sean iguales de una forma más rápida, sin necesidad de acceder al cuadro de selección. Bien, voy a hacer, vamos a igualar estas entidades, vamos a acotarlas, le voy a poner un valor, hasta ahí lo normal, pero otra de las novedades de la versión 2014 es la posibilidad de crear una cota longitud de trayecto. Para poder hacer este comando, pues simplemente seleccionamos toda la cadena y automáticamente tenemos esa cota de longitud de trayecto. Bien, la principal novedad en croquis es el escalado del croquis una vez modificamos las cotas y en este caso hemos visto la cota de trayecto. Otra novedad en entorno de croquis es el escalado de imágenes. Normalmente en productos de consumo insertamos una imagen dentro del croquis y a partir de esta imagen creamos curvas, creamos splines para luego crear operaciones de superficies y en consecuencia luego crear operaciones de sólidos. Bien, en este croquis que tenemos aquí se ha creado una entidad constructiva la cual controla la anchura de la imagen que vamos a insertar. Voy a insertar una imagen de croquis, el cual localizo el comando, inserto la imagen y una de las novedades de la imagen es la opción que tenéis a la izquierda, activar herramienta de escala. Esto es lo que hace crear una línea, en este caso, la cual se puede desplazar, modificar su longitud y poner un valor de longitud de imagen, con el objetivo de ubicarla correspondiente en la línea de referencia del croquis. De esa manera tengo un mayor control sobre la imagen y no tengo que jugar con las medidas de la imagen una vez creada. Bien. Otra de las novedades interesantes de la versión 2014 es el mayor control de splines y curvas, sobre todo para productos de consumo. Por ejemplo, vamos a abrir un modelo el cual está creado a partir de curvas y splines y a partir de superficies. En este caso tenemos una operación que es un barrido que se compone de una sección y un trayecto. Si analizamos cómo está creado ese trayecto, editamos el croquis, existe la creación de dos arcos en los extremos del trayecto. Una de las novedades de esta versión es la opción de crear una entidad de cono, que eso ya lo teníamos en la versión anterior, pero automáticamente la opción de tangencia activada. Esa opción es nueva y lo que hace es que automáticamente se creen relaciones de tangencia sobre la entidad de cono que acabamos de hacer. De esa manera no tengo que hacer la relación de cono y la entidad de tangencia. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acotar, vamos a poner su valor, pues tenemos el RO 0,7 y aquí tenemos 0,65 y ponemos unas longitudes de línea, en este caso para acabar de definir
el croquis para dejarlo completamente definido. Vamos a ponerle 188. Ok, salimos del croquis. Al salir del croquis se ha modificado la trayectoria, en consecuencia se ha modificado la operación. Aquí tenemos la cara que se ha generado en el modelo con la sección de ese barrido. Bien, también se puede editar la sección, eliminar la entidad, crear una entidad de croquis cono con la opción de tangencia automática activada, de tal manera que no debo crear la entidad de cono y luego crear la relación manualmente. El software la crea automáticamente. De esta manera dejamos completamente definido el croquis una vez puesto su valor de 0,2 de ROP. De esta manera tenemos un mayor control sobre operaciones de barrido creados para piezas de consumo. Otra de las novedades es la opción de acotar la longitud de una spline. Bien, normalmente la spline la creamos por puntos y lo que hacemos es acotar esos puntos de referencia. Bien, pues existe la opción de crear una cota inteligente, seleccionar la spline y controlar la longitud de spline. En este caso, 850 milímetros. Esto es bastante bueno porque de esta manera dejamos completamente definido un croquis creado por una spline. Pasa que a partir de la versión 2014 tenemos un mayor control de creación sobre las splines. De tal manera que no vamos a crear una spline por puntos, sino que vamos a crear una spline a partir de entidades de líneas constructivas. Aquí tenemos una operación, voy a editar su croquis, la cual tenemos una spline. ¿Cuál es el problema que viene sobre las splines en versiones anteriores a 2014? El control de curvatura. Contra más puntos tenga la spline, menos control de curvatura tengo. Si yo analizo esta spline creada por puntos en versión anterior a 2014, tenemos el peine de curvaturas y no tenemos una continuidad de caras adecuadas. A partir de esta versión, existe otro comando de spline, podéis buscar el comando por búsqueda de comandos, que se nombra spline de estilo. Este comando me permite crear la spline a partir de líneas constructivas, la cual genera las entidades de spline. De tal manera que tengo un mayor control sobre las líneas constructivas y no debo acotar los puntos de la spline. Es como si fuera un croquis mediante líneas, en este caso le damos paralelas, le damos perpendiculares, igualamos algunas entidades, tengo selección de lazo seleccionado, y ponemos su valor para dejar completamente definido el croquis. Vamos a poner 20 milímetros y a esta longitud 160 milímetros. Fijaros que ahora con la nueva spline creada, si muestro su peine de curvatura, tengo una mejor continuidad de caras. Con spline de estilo controlo mejor la curvatura de caras. Es decir, a partir de ahora, en 2014, nosotros recomendaríamos utilizar este tipo de spline. Además, una de las novedades del 2014 en entorno de croquis es la opción de poder reemplazar alguna entidad de croquis por otra. Como he comentado, el comando se llama reemplazar entidad. Podéis hacer la búsqueda de comandos, reemplazar, y encontraréis el comando reemplazar entidad. Esta opción que me permite modificar el croquis de una forma sencilla sin necesidad de eliminar entidades, perder relaciones. Voy a reemplazar la spline antigua por la nueva. Y cuando se reemplaza tengo la opción de que la antigua no se elimine, se convierta a constructiva o eliminarse automáticamente. De esta manera hemos sustituido, hemos reemplazado entidades de croquis antiguas por unas nuevas. Bien, aquí hemos visto un poquito el control sobre splines dentro de la versión 2014. Eso está bastante bien, sobre todo para productos de consumo. Otra de las novedades en productos de consumo que nosotros vemos es, por ejemplo, los redondeos. A partir de la versión 2014 podemos aplicar redondeos controlados por el valor de radio y además modificando la continuidad de caras mediante
el radio cónico o el RO de conicidad. En este caso tenemos una botella, vamos a avanzar hasta una operación y tengo aquí un redondeo creado. Este lo vamos a eliminar. Y fijaros que en la nueva versión, cuando aplique redondeo, además de redondeo circular, tengo diferentes opciones de creación del redondeo. En este caso voy a hacer un radio constante sobre esta cara, un radio de 10, y este es el típico redondeo clásico. Es un redondeo tangente a las dos caras, el cual controla el radio del redondeo. Pero aquí tengo diferentes opciones, novedad de esta versión. Por ejemplo, controlar el RO cónico. De esa manera, hacemos que el redondeo vaya variando según las opciones de creación. Por ejemplo, el radio de cono. Y ponemos un radio de cono de 5, por ejemplo, y estamos modificando la zona. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un radio variable en todas las aristas, el cual vamos a controlar el radio de redondeo de 10 milímetros y el radio de cono de 10. Y lo voy a asignar a todos los elementos. Ahora ya puedo directamente modificar sus valores, como ya conocemos, radio 15 milímetros y radio de cono de 2. Y aquí en estos dos casos extremos, radio de 10 y radio de cono de 5 milímetros. Vamos a poner sus valores y vamos a crear este redondeo. Perfecto. El redondeo manual sobre aristas también se puede crear sobre caras. En este caso, aplicamos un redondeo de cara y tenemos un redondeo de 5 milímetros y un radio de cono de 10 milímetros. Como caras de selección, vamos a seleccionar esta de aquí y la inferior. Tenemos más opciones de creación en redondeo, cosa que en versiones anteriores al 2014 no controlábamos todas estas opciones. Vamos a avanzar el árbol de operaciones hasta el final para aplicar redondeos en la parte superior de la botella, en la boca de la botella. En este caso, voy a hacer un zoom y voy a aplicar un redondeo sobre caras. Tengo cara 1, cara 2, el cual le voy a aplicar un radio de 5 milímetros y vamos a controlar el radio de cono poniendo un valor de 1 milímetro. ¿Veis cómo cambia la silueta? Y para finalizar, vamos a crear un segundo redondeo, radio constante sobre cara, en este caso, esta cara de creación, con unos valores idénticos a la anterior operación. 5 milímetros de radio y un radio de cono de 1 milímetro. Bien, hemos visto un par de novedades de redondeo y de splines que nosotros creemos que pueden agilizar mucho el diseño de productos de plástico y productos de consumo. Yo os animo a utilizar estas dos opciones, a probar, a jugar con los radios y a probar las nuevas opciones de creación de spline, esa spline de estilo. Bien, en entorno de pieza, por ejemplo, además del redondeo, también existe la posibilidad de crear matrices de operaciones y que soporte componentes multisólidos. ¿Qué significa esto? Cuando a veces aplicamos un corte, el sólido se divide en dos y aparece un mensaje que si quiero mantener todos los sólidos o quiero eliminar uno de ellos. Bien, pues esta opción de creación también se permite en matrices de operaciones. Esta opción nueva a partir de la versión 2014 me permite que si edito la operación o creo una operación de corte en este caso, operación de matriz de corte, y copiando esa matriz me está dividiendo el sólido en trozos, aparece el mensaje que si quiero mantener todos los sólidos o los seleccionados. En este caso, cojo todos los sólidos y se ha creado, en consecuencia, la carpeta de sólidos con todos los sólidos existentes. También me permite seleccionar solo
los sólidos que nosotros deseamos. En este caso el principal. No quiero los sólidos pequeñitos. Y al aceptar se ha creado una operación de matriz eliminando sólidos sin necesidad de hacer nuevas operaciones de corte. Esta es una novedad también del 2014. Bien. Hay más novedades en pieza. Vamos a verlas en un archivo de pieza soldada. Una de las novedades principales de pieza soldada es la creación de las bibliotecas de perfiles. Ya sabéis que en versiones anteriores al 2014 debemos acceder al contenido de SolidWorks desde la pestaña Biblioteca de Diseño y descargar los perfiles de soldadura. ¿Qué hace el software cuando descarga los perfiles de soldadura? Nos crea una carpeta con la norma. Dentro de la norma tenemos el tipo y dentro del tipo tengo el tamaño de elementos, el tamaño de perfiles. Pero cada tamaño de perfiles nos crea un archivo LeadFitPar por separado. Es decir, 100 archivos, 100 tamaños, 100 archivos. La novedad principal de la versión 2014 es la posibilidad de crear un archivo de biblioteca LeadFitPar con tablas de diseño. Es decir, agrupar todas las medidas de ese perfil en un solo archivo. Ya sabemos cómo trabajan las tablas de diseño. En este caso voy a abrir un perfil nuevo creado en la versión 2014. Este tipo de perfil circular alberga todas las medidas de tubos circulares. ¿Por qué? Porque se ha vinculado una lista de materiales, se ha vinculado una tabla de diseño con todas las configuraciones. En este caso, existe la opción de editar la tabla, editar la ventana en ventana nueva para que se abra el Excel, verificar la tabla, cómo se ha creado, crear propiedades, etcétera. Funciona exactamente igual al entorno de pieza, al entorno de ensamblaje de tablas de diseño. Pero existe la opción a partir de la versión 2014 de la creación de un solo perfil, el cual controla todos los tamaños de perfiles que vamos a utilizar. Esto lo que hace es agilizar la creación de perfiles, agilizar el trato con propiedades personalizadas. Bien, voy a cerrar este archivo. No lo guardo. Y lo bueno de esto que es, que si tengo que editar en algún momento alguna operación de miembro estructural y tengo que reemplazar ese tamaño por otro, es de una forma sencilla utilizando ese componente, cogiendo ese tamaño. Tal como hemos trabajado hasta ahora. La forma de trabajar es la misma. Edito la operación, tiene este tubo que está cogiendo de la biblioteca de componentes y en este caso pues le pongo un tamaño de 1,5 por 0,125 y automáticamente se me cambia todo. Alguna vez ha pasado en versiones anteriores a 2014 que no se tenía ese perfil, se ha quedado en nuevo, se ha reemplazado y he tenido que rehacer otra vez el diseño. Bien, esta opción ya me salva de que no se me elimine todos los componentes. Bien, en este caso, lo que comentamos, reemplazamos esta operación y podemos tranquilamente modificar su tamaño. Lo que vemos aquí es la carpeta de ubicación de perfiles, el archivo que tiene todas las medidas con una tabla de diseño y luego las medidas que se visualizan en la tabla de diseño. En este caso es un tubo rectangular y le vamos a poner un tamaño de 2 por 1,5. De 2 por 1,5 y esta pared de 0,25, por ejemplo. Esto es una gran novedad en versión 2014 de piezas soldadas que personalmente facilita mucho la creación de nuevos perfiles a partir de otros. Yo os animo a convertir algún tipo de vuestros perfiles a perfil LeadFitPar a partir de una tabla de diseño. Hacer pequeñas pruebas y una vez que esté correctamente, empezar a utilizar esos nuevos perfiles. Bien, una de las novedades de la versión 2014, muy interesante, es la posibilidad de crear colisos mediante el asistente para taladro. Mirad, aquí tenemos una operación de asistente para taladro, la cual voy a editar. En este caso, hay un taladro ANSI, métrico, referentado, etcétera. Pero abajo tengo 3 nuevas imágenes, nombradas ranura. Son 3 colisos. Tengo 3 tipos de ranura. Con avellanado en la parte superior, con refrentado en la parte superior o
sin el vaciado para ubicar la cabeza del tornillo. Eso me permite acceder directamente a todas las normas referentes a los colisos existentes. Y no debo crearme una operación de corte aparte. Lo bueno es que el software que me hace, además de modificar el tipo, me crea un croquis, el cual es un punto, y en ese punto me crea una línea constructiva. Esa línea constructiva se puede modificar, se puede ubicar, se puede dar inclinación, o en este caso, agregamos una relación de croquis horizontal. Bien, una vez modificado este taladro, tenemos una operación de asistente para taladro a partir de un coliso. Esto es novedad importante, pienso, en 2014. Ok, otra novedad en entorno de operaciones es la posibilidad de crear un corte, una extrusión, con opciones de extensión. En vez de activar dirección 1, dirección 2 por todo, existe la opción de que automáticamente me cree por todo ambos lados. De esa manera no tengo que activar dirección 1 dirección 2 porque el software lo hace automáticamente. Una novedad de esta versión es generar la extensión por todo ambos lados. Mira, me puedo ahorrar un par de clics y eso me agiliza el trabajo. Pero como novedad importante de la versión 2014 de SolidWorks, considero para mí que es la opción de mantener las operaciones hijos si eliminamos una operación padre. Mirad, aquí tenemos un plano de creación, el cual está oculto, vamos a visualizarlo. Y este plano controla una serie de operaciones. Si yo accedo a padre-hijo, veo que este plano está creado a partir de esta sección, a este sólido, pero este plano controla el croquis de creación de la placa superior y el croquis del corte que acabamos de hacer. Bien, en versiones anteriores a 2014, si eliminamos el plano, también nos elimina las operaciones hijo. Eso conlleva rehacer la mitad del modelo, por lo menos. Bien, una de las grandes novedades es la opción de que no nos eliminen las operaciones hijas. Al no eliminar las operaciones hijas, no nos elimina las operaciones y podemos rehacer la ubicación de algunos croquis. Nos ahorra trabajo porque no tengo que volver a crear esos croquis, esas operaciones. Si yo elimino estas operaciones hijas, no me elimina las operaciones, pero tengo errores de reconstrucción. ¿Por qué? Porque el croquis de ubicación, el plano de ubicación del croquis, no existe. Bien, será tan sencillo como crear un nuevo plano, en este caso, entre dos caras, plano medio, y una de las novedades de esta versión es activar la opción de dirección del plano, con el objetivo que nuevas operaciones cojan esa dirección. Inversión normal o activar dirección normal. Bien, hemos creado un plano nuevo. Eso me permite modificar las ubicaciones de los croquis que dependían del plano anterior, pero como lo hemos eliminado, no se han eliminado las operaciones porque tenemos esa nueva opción de no eliminar operaciones hijos. En este caso, edito plano de croquis, selecciono un nuevo plano y de una forma rápida y amena reconstruimos el modelo sin necesidad de volver a crear todas las operaciones. Para mí esto es una gran novedad. Creación de nuevos diseños a partir de otros, no tengo que eliminar la mitad de operaciones y volver a rehacerlo. Porque al eliminar alguna operación padre, no me elimina la operación hijo. Bien. Referente a piezas soldadas, en algunos casos creamos los componentes dentro del archivo de pieza, pero luego queremos crear ese componente de pieza asociado a un sólido existente de la pieza soldada. De esta manera podemos crear planos de las piezas individuales que estén vinculados a la pieza estructural. Bien, una de las novedades de esta versión, por ejemplo, este sólido, que tenemos aquí en la lista de cortes, y tengo sus propiedades de lista de cortes. En este caso, tengo una serie de propiedades existentes en el modelo, o podemos escribir alguna propiedad, código, y vamos a poner un código
210114.001. Bien, todas estas propiedades se muestran en la lista de cortes. Pero una de las novedades de esta versión es que cuando hacemos insertar en nueva pieza y creamos un sólido nuevo a partir de este, tengo la opción de exportar las propiedades de lista de cortes como propiedades de archivo, no como una lista de cortes. Es decir, que todas las descripción, código, material, etcétera, estarán en el archivo propiedades del documento. De esa manera, guardamos el nuevo archivo base 210114.001 y en este nuevo fichero, si accedo a las propiedades de archivo, voy a ver las propiedades de lista de cortes existentes en el archivo original. Si modifico algo de ese archivo original, se modifica aquí en su consecuencia. Bien, vamos a pasar a ver las novedades de chapa. Si normalmente utilizamos chapa metálica y hacemos componentes, algunos modelos como tolvas, a partir de pliegue recubierto, ya sabemos que debemos controlar de una forma adecuada el croquis para controlar las líneas de plegado dentro de la operación pliegue recubierto. La versión 2014 me permite tener un mayor control sobre los plegados dentro del comando pliegue recubierto. Normalmente, en versión anterior a 2014, debemos crear dos croquis de sección con el mismo número de entidades. Es decir, aquí tengo una U con 3 líneas y 2 arcos, 5 entidades. En 2013 o versiones anteriores tenemos que crear un arco que tenga 3 líneas pequeñitas. A partir de la versión 2014 esto cambia. Vamos a crear, en este caso ya existen, 2 secciones de croquis, las cuales me van a permitir utilizar el comando pliegue recubierto. En versiones anteriores a 2013 se utiliza el formado. De esta opción selecciono las 2 secciones y me hace el típico pliegue recubierto. Pero a partir de la versión 2014 tengo la opción plegado, el cual tengo un mayor control sobre las entidades de plegado. Por ejemplo, puedo modificar el ángulo de pliegue de tal manera que le podemos poner 20 grados de plegado y tengo un número de plegados X. Otra opción es controlar la longitud de segmento. De esa manera tengo un número de plegados X. También tenemos la opción de controlar el número de pliegues y vamos a modificar a 10 entidades. Tenemos más control sobre la operación pliegue recubierto. Es más realista el software y en esta consecuencia es real el modelo y creamos un modelo mecanizado correcto. Bien, otra de las novedades de la versión 2014 en el entorno de chapa metálica es el control de creación de cartelas que nos van a reforzar el modelo. Este comando, cartela de chapa metálica, acordaros que podéis buscar los comandos por la cinta de búsqueda de comandos, cartela, me permite crear refuerzos dentro del entorno de chapa metálica. Seleccionamos aquí un par de caras y modificamos las opciones de creación de la cartela. De tal manera, tenemos un refuerzo embutido sobre el modelo sólido. Vamos a repetir el comando, cartela, selecciono las 2 caras y lo que puedo hacer es ubicar la cartela en un extremo o crear una equidistancia a partir de la lista seleccionada, igual que modificar sus parámetros. Muy bien. Una petición de mejora que nos han comentado siempre los clientes es poder crear los desahogos en el entorno 3D. Hay usuarios que no utilizan el DXF para crear el modelo, no utilizan una máquina láser, sino envían el modelo 3D para que otra empresa lo mecanice. Si no creaban los desahogos manualmente, no existían los desahogos en la realidad. Bien, pues una de las novedades en el entorno 3D de chapa, no en el entorno de desarrollo, es dentro del grupo esquinas, es crear desahogos de esquinas, con el objetivo que en el desarrollo de la pieza se va a ver ese desahogo, pero en el modelo 3D
se va a también visualizar ese desahogo. Bien, tenéis aquí el grupo de esquinas con desahogo de esquinas, el cual me permite recopilar todas las esquinas y, por ejemplo, decirle el tipo de desahogo circular. En este caso, pues voy a hacer una relación con respecto al espesor de 2, será el doble que el espesor, de diámetro, y él me va a crear un desahogo en el entorno 3D. El cual que si hago el desarrollo de la chapa, veremos ese desahogo. En versiones anteriores a 2014, el desahogo se tenía que crear de forma automática dentro del desarrollo y en consecuencia no se mostraba en el entorno 3D. Bien, la principal novedad en chapa metálica es la opción de crear pliegues recubiertos con un mayor control sobre los redondeos. Luego aparte hemos visto la opción de cartelas que nos ayudarán a reforzar el componente de chapa y luego crear desahogos automáticos en el entorno 3D con el objetivo de enviar la pieza a otro distribuidor que nos mecanice el modelo y que tenga nuestros desahogos deseados. Muy bien. Vamos a pasar a otro módulo. Por ejemplo, dentro de ensamblajes. ¿Qué ha hecho SolidWorks para mejorar el entorno de ensamblajes? Accesos directos a las relaciones de posicionamiento. Nos permiten relacionar de una forma sencilla los componentes, sin necesidad de siempre acceder al Feature Manager de relación de posición. Ya conocemos los SmartMates. Los SmartMates son una serie de herramientas que me permiten, de una forma rápida, seleccionar un componente y asociarlo sobre alguna entidad. Por ejemplo, asociarlo directamente aquí. Bien, ¿qué tenemos a partir de esta versión? Un control mayor sobre los SmartMates. En las opciones del software, dentro del rendimiento, tengo aquí la velocidad de sensibilidad de SmartMate. Normalmente, esta opción no existía. Vamos a verlo un poquito. Sí, me han dicho que se escuchaba un poquito mal. Voy a modificar aquí el micro. Esta opción no existía y ¿qué pasaba? Que cuando insertábamos por el componente, por ejemplo, voy a colocar este archivo de aquí, costaba bastante encontrar la relación porque se cambiaba de una a la otra. Bien, esta opción se puede mejorar modificando la sensibilidad dentro del rendimiento de SmartMates con el objetivo de crear la relación automática del componente y localizar de una forma directa su relación. Tengo un mayor control sobre los SmartMates. ¿Qué ha hecho el software también? Incluir la opción SmartMate sobre el comando mover componente. Fijaros que aquí tengo SmartMate, pues voy a mover mediante la lista, voy a crear el SmartMate y lo voy a posicionar sobre la cara cilíndrica. Y él automáticamente me habrá creado las dos relaciones de posicionamiento de croquis. Bien, una de las relaciones nuevas, por ejemplo, es la opción de acceder a las relaciones de forma directa al seleccionar las entidades, sin necesidad de entrar al Feature Manager. En versiones anteriores a 2014 tenía que seleccionar relación de posición y luego seleccionar las caras. En esta opción selecciono las caras y él me dice qué relaciones estándares puedo crear. De esta manera, de una forma rápida y dinámica, selecciono las caras a relacionar. Por ejemplo, esta de aquí y con el control seleccionamos la otra y tengo una relación automática. Una de las novedades de la versión 2014 es bloquear la rotación de la pieza. Si esta operación tiene una relación de concentricidad, esta se puede bloquear. Esto permite la no necesidad de crear una tercera relación. Otra de las novedades de la versión 2014 es la creación automática de relaciones de paralelo. En versiones anteriores a 2014, si dos aristas o dos caras planas eran seleccionadas para crear una relación de posicionamiento estándar, el software siempre activaba coincidente. Y si encontraba incongruencias de ubicación de archivo porque otras relaciones no se lo permitían, que generaba errores de reconstrucción. A partir de la versión 2014, si el software no puede hacer la relación de coincidencia porque existen otras relaciones de posicionamiento estándar, él va a crear automáticamente la relación de paralelo. Bien, vamos a acabar de relacionar el componente. Y personalmente, a mí me gusta mucho lo de seleccionar las entidades y que él nos diga qué podemos hacer. Y seleccionar automáticamente
la relación sin necesidad de entrar en Feature Manager. Selecciono el eje en este caso con la cara cilíndrica y hago concéntrico. Otra de las novedades de la versión 2014 es acceder a las configuraciones de un componente sin necesidad de entrar en las propiedades del componente. De esa manera puedo cambiar de una forma fácil y dinámica el tamaño del componente siempre que tenga un elemento de biblioteca de diseño y tenga configuraciones. De tal manera que acabaremos de montar el componente, si es el caso, mediante relaciones de posicionamiento, por ejemplo, con la cara que tenemos atrás, y en este caso que sea coincidente. Si entramos dentro de las relaciones de posicionamiento y creamos la relación de concéntrica, bloqueamos directamente su rotación. Tenemos un mayor control sobre los comandos de relaciones de posicionamiento. De esta manera finalizamos antes el proyecto. Muy bien. Otra de las novedades de 2014 en entorno de ensamblaje es la relación mecánica ranura. Muchos usuarios siempre nos han pedido de cómo montar un tornillo dentro de un coliso. Y acabamos siempre haciendo un plano relacionando el plano central del coliso con el plano central del tornillo. El problema es que al crear esa relación, si no crea una relación de distancia, pues ese tornillo siempre está fijado en el centro de la ranura. Una de las novedades de la versión 2014 es la opción de crear una relación mecánica ranura, el cual permite seleccionar en este caso cara cilíndrica del tornillo con alguna entidad de la ranura y depende de las opciones de la ranura, en este caso hemos puesto libre, tengo el desplazamiento del componente en toda la longitud de la ranura. En vez de poner libre, por ejemplo, vamos a editar esa relación y le voy a poner centrado. Y siempre estará en el centro de la ranura. Si edito la operación de coliso, esto siempre estará centrado. Podemos también poner caras cilíndricas que no sean de componentes de Toolbox. Por ejemplo, estas dos caras cilíndricas, creo una relación de ranura. Y lo pongo, en vez de libre, en el centro no. Distancia a lo largo de la ranura, pero 0 milímetros. Y está en un extremo o está en el otro. También, además de caras cilíndricas, puedo seleccionar ejes de un componente que no tenga caras cilíndricas y agregar una relación de posicionamiento mecánica ranura. En este caso libre, y me permite el desplazamiento de esta entidad en toda la longitud de la ranura. Bien, ¿qué es lo bueno de esta relación? Poder controlar mejor el movimiento mecánico del componente. Voy a modificar esta relación, que no sea, por ejemplo, coincidente. Voy a hacer que el tornillo salga un poquito hacia afuera. Voy a hacer una relación de distancia o de paralela entre estas dos caras. Voy a hacer distancia y le vamos a poner 10 milímetros. Y vamos a crear una segunda relación de ranura entre estos dos componentes. Voy a seleccionar las entidades, agrego relación, relación tipo mecánica, ranura y condición libre. De tal manera podemos simular el movimiento mecánico de unos componentes y luego pasar ese movimiento mecánico, por ejemplo, a simulación de movimientos que tiene el Motion. Y podemos utilizar estas relaciones de posicionamiento dentro de Motion para agilizar la creación de estudios de movimiento. ¿Qué no se pueden hacer? ¿Qué entidades no se pueden seleccionar como ranuras? Aquellas que no estén creadas con la operación de croquis ranura o que tengan esta forma. ¿De acuerdo? Yo creo que es una gran ventaja a nivel de diseño mecánico. Sobre todo para centrar algunas planchas que tengan colisos con sus tornillos. Ok. Vamos a pasar a una gran novedad también de la versión 2014, que es la opción de poder crear matrices de componentes conducidas por matrices de croquis o matriz de curvas. Por ejemplo, el diseño de una cadena. En versiones anteriores a 2014, una cadena se tiene que crear por un archivo de pieza multisólido, el cual se crea su eslabón, se crea un croquis que es la trayectoria de esa cadena y se crea una matriz de sólido
Eso conlleva que pesa mucho esa pieza dentro de un ensamblaje por el tiempo de reconstrucción. A partir de la versión 2014 se pueden crear matrices de componentes conducidas por curva o conducidas por croquis. La forma de trabajo es igual que operaciones. En este caso, ¿qué tenéis aquí en el árbol de desplegado de matrices? Dos matrices nuevas. Matriz de componente conducida por croquis y matriz de componente conducida por curva. En este caso vamos a crear una matriz de componente conducida por curva de dos modelos. Del soporte de la base y del eslabón. Y como referencia voy a coger una curva de croquis existente en el ensamblaje. Bien, vamos a poner aquí 24 elementos separados entre ellos pues por 9 pulgadas, por ejemplo. 9. Que tenemos también mayor control sobre la curva. De tal manera que creamos todos los componentes sobre la curva en un ensamblaje y no es necesario crear un componente multisólido. Y cuando se reconstruye el ensamblaje va a tardar menos porque solo reconstruye alguna pieza. También ha cambiado la nomenclatura de un icono que era matriz de componente conducida por operación. A partir de la versión 2014 puedo crear matrices de componentes conducidas por otras matrices, no por la operación. Fijaros, aquí tengo una matriz, tengo otra matriz, y lo que voy a hacer es copiar el soporte sobre la matriz existente del ensamblaje. El comando matriz componente por operación conductora se ha modificado a matriz de componente conducida por matriz. Eso me da opción a crear más matrices de las que no podíamos crear en la versión 2013. Hacemos una matriz de componente conducida por matriz, selecciono este componente y como operación conductora selecciono esta de aquí. Y de una forma rápida y dinámica, pues ya tengo el ensamblaje que está montado en una cadena y esa cadena ha sido creada por matriz de componente conducida por curva. Y no es necesario crear un multisólido en pieza y en consecuencia tarda menos en reconstruir el modelo y el trabajo es más dinámico. Bien, una vez visto estas novedades de ensamblaje, vamos a pasar a ver las novedades de dibujo. Algunas novedades interesantes. Por ejemplo, cuando abrimos un dibujo, voy a acceder directamente al dibujo. Normalmente en la paleta de visualización solo se muestran las vistas no existentes en el dibujo. A partir de la versión 2014 de SolidWorks, si accedemos a las vistas existentes en el modelo que se muestran en la paleta de visualización, podemos también ver las vistas que existen en la hoja. Y aparece un icono de dibujo, el cual nos indica que esta vista existe en el dibujo. Bien, cojo la vista isométrica, abro un momento la pieza, e igual que existe la opción de mostrar en un ensamblaje la lista de materiales, tenemos la opción de mostrar el cajetín de la pieza en el entorno 3D. Tenemos un bloque de título, el cual ya está insertado este modelo, y tenemos el cajetín. ¿Nos ahorra qué? Quizá pues la creación de algún dibujo para procesos de montaje que acceden directamente con el drawings al modelo y tengo sus propiedades en un cajetín. Bien, una de las grandes novedades en dibujo de la versión 2014 es la opción de reemplazar componentes, reemplazar referencias de dibujo sin necesidad de acceder a SolidWorks Explorer. Por ejemplo, tenéis el comando reemplazar componente. Reemplazar y tengo reemplazar modelo. Esto lo que me permite es reemplazar las vistas del dibujo que están asociados a un fichero asociándolos a otro, sin necesidad de cerrar SolidWorks y abrir SolidWorks Explorer. Hacemos reemplazar modelo, voy a reemplazar todas las vistas o solo las vistas seleccionadas y voy a coger el nuevo fichero cambiando el cuerpo inferior de este ordenador, de este portátil, por el portátil entero. Ahora, ¿qué me hace él? Cambiar la referencia de archivo. Este archivo de dibujo ya no va a ir a buscar la parte inferior del ordenador, va a ir a buscar directamente el ordenador entero. Bien, voy a cambiar todo y acepto.
a hacer otra vez. Vamos a reemplazar todo el... Ahora, estaba cargando un poquito. Bien, se guardaría el dibujo y así ya tenemos el cambio hecho. Otra de las novedades de la versión 2014 es la edición de vistas de sección. Ya sabéis que la novedad del 2013 fue la creación de vistas de secciones de un mayor control sin necesidad de hacer un croquis. Pero si editábamos el croquis, si editábamos la línea de corte, teníamos que editar otra vez el croquis. Bien, la novedad de esta versión es la opción de editar la línea de corte y accedo a las opciones de creación de la vista de sección. En este caso, pues parto el croquis de una forma fácil y dinámica sin necesidad de editar su croquis. Bien. Otra de las novedades de la versión 2014 es la creación de globos en pilas. Tenéis arriba la búsqueda de comandos. Yo os animo a que busquéis comandos que estamos comentando en este tip a la parte de arriba y luego ya se puede personalizar el software. Globos. Pues tengo por aquí globo en pila. Esto me permite seleccionar algunos elementos, por ejemplo, estos tres que tengo aquí, y él me crea en una pila los globos, las marcas de estas piezas. Lo bueno que una vez creado el globo se puede reasociar. Voy a ir a este globo, lo voy a reasociar sobre otro componente. Y el 24 lo voy a reasociar sobre otro componente. Globo en pila. Otra de las novedades de dibujos de 2014 es la opción de crear una cota inteligente sobre la intersección virtual de dos aristas que se unen mediante un punto. En la versión anterior de 2014 había que crear un punto, intersección entre dos arcos. En este caso no, yo utilizo cota inteligente y si tengo que hacer una cota entre la intersección virtual de dos entidades que no existen en el dibujo, podemos automáticamente buscar la intersección, asociar de aquí el punto de intersección virtual sin necesidad de crear un punto de croquis. Voy a buscar la intersección sobre este modelo y automáticamente ya tengo la cota. Yo creo que esto está bastante chulo, ¿eh? Es muy interesante. Otra de las opciones sobre la cota es tener un mayor control sobre las líneas indicativas. Puedo modificar el estilo de visualización de las entidades que forman la cota. Puedo modificar en la cota la ubicación del número. Podemos crear texto en la parte superior y en la parte inferior como prefijo, sufijo o en la parte inferior del número, del valor. Texto superior, texto inferior. Estas opciones no se pueden hacer en versión en 2013. Una novedad en acotación son las cotas angulares. Por ejemplo, vamos a hacer una vista de detalle y sobre esta vista de detalle voy a crear las cotas angulares. Estas me permiten saber en qué ubicación está creada cada operación y tener un mayor control sobre el modelo. Bien, vamos a crear aquí las cotas incrementales y voy a seleccionar los componentes. Vamos a hacer otra vez la vista. Utilizo el comando de acotación, cota incremental. Y creamos las cotas angulares. Bueno, ya veremos. En la versión 2014 nos permite también crear anotaciones de
taladro sobre colisos, siempre que estén creados a partir del asistente para taladro. También nos permite crear notas de una forma más sencilla. Por ejemplo, tenemos una tolerancia geométrica sobre un modelo, pues creo una nota y accedemos directamente a una simbología, tolerancia geométrica, y accedemos a un cuadro de símbolos de una forma más dinámica. Por ejemplo, concentricidad sobre la cara A. Bien. Voy a hacer un zoom en esta zona. Y voy a sacar, por ejemplo, los centros de círculos o los ejes. Cuando cojo centro de círculo, tengo la opción de seleccionar esos centros de círculos para crear cotas de una forma directa. Y en este caso también podemos hacer que el software incluya un formato, un segundo formato en una hoja de forma automática. Que no me coja el formato original. En las opciones del software, dentro de hojas de dibujo, puedo agregar un formato de hoja predeterminado como segunda hoja de creación. Por ejemplo, cojo un DIN A3, norma DIN. Eso que hará que cuando guarde esta plantilla de dibujo y siempre utilice esta plantilla de dibujo, agregaremos una hoja automáticamente cogiendo ese formato, sin necesidad de acceder a las propiedades de documento. Una de las novedades de la versión 2014 es la creación de una lista de materiales, en este caso a partir de una vista de la primera hoja. Hasta ahí ya conocemos el software. Y lo bueno que es que podemos partir la lista. En este caso voy a ver la lista en solo piezas. Aquí tengo 27 componentes. Si me voy al ensamblaje, por ejemplo, nos vamos al ensamblaje, y desactivamos la supresión de algunos componentes, ¿qué va a pasar con esa tabla, con esa lista de materiales? Va a ser más larga y en consecuencia no nos cabe en el formato de hoja. Bien, vamos un momento al dibujo, verificamos si es real que la lista de materiales es más larga y tenemos la opción de partir la lista de materiales. Por ejemplo, en la fila X hacemos botón derecho y tengo partir. Partir en división horizontal, pues por ejemplo, a 29 elementos. De esta manera, en un formato de hoja, nos cabe una lista de materiales sin necesidad de crear configuraciones en el ensamblaje. Yo creo que esto es una petición de mejora que ya se dijo hace tiempo y por suerte ya lo tenemos en 2014. Bien, como ha comentado Ricardo, para acceder a todas las novedades podéis descargar desde la ayuda de SolidWorks el PDF y ahí tenéis un resumen por cada apartado. En caso de alguna duda, Ricardo os ha pasado mi mail y si queréis le podéis enviar directamente un mail a él o a mí y os resolveremos cualquier tipo de duda. Os paso con Ricardo para finalizar el ETIP y muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Insisto que esto era simplemente un pequeño resumen de novedades. Vamos a poner como pantalla final nuestros datos de contacto por si alguien quiere contactar con nosotros y también en el email y el teléfono habitual de ThingWorks. Muchas gracias y hasta otro tip.